Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema calor ganado y calor perdido. Bien, vamos a revisar este primer ejemplo. Un bloque de aluminio de 5 gramos se calienta a 150 grados centígrados y después se sumerge en un recipiente con 10 gramos de agua a 25 grados centígrados. Nos preguntan cuál es la temperatura final de ambas sustancias. En el caso del agua, ¿qué datos tenemos? No me lo da directamente el problema, pero yo sé que el calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado. El problema me dice la masa, que sería de 10 gramos, y la temperatura inicial es de 25 grados centígrados. No conozco la temperatura final. En el otro caso, el aluminio tiene un calor específico de 0.22 calorías sobre gramo por grado centígrado. La masa es de 5 gramos. La temperatura inicial es de 150 grados centígrados y no conozco la temperatura final. Entonces aquí hay un punto importante que hay que recordar. Para dos cuerpos en contacto, estamos diciendo que uno está perdiendo calor y el otro está ganando calor. En estos casos, la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Entonces, lo que estamos buscando aquí es la temperatura en el cual se ha logrado el equilibrio térmico. Entonces, primero tenemos que identificar qué sustancia va a perder calor. En este caso va a ser el aluminio, que es el cuerpo más caliente, y el agua va a ganar calor. Entonces tenemos calor ganado es igual a calor perdido, es decir, calor ganado por el agua es igual al calor perdido por el aluminio. En este caso, hay un punto importante a tomar en cuenta: la descripción de lo que sería la fórmula. Para calor ganado sabemos que sería con lo que sería la fórmula de calor sensible, la que conocemos. Calor sensible es igual a masa por calor específico del agua por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Pero para este tipo de problemas, para el caso de calor perdido, vamos a modificar lo que sería el orden de las temperaturas. Cuando sea calor perdido, vamos a poner primero lo que sería la temperatura inicial y después la temperatura final, para poder llevar a cabo estos problemas. Bien, una vez hecha esa aclaración, continuamos con que la masa del calor ganado es de 10 gramos, es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Temperatura final no la conozco, temperatura inicial es de 25 grados centígrados, y eso va a ser igual a 5 gramos que multiplica 0.22 calorías sobre gramo por grado centígrado por 150 gramos, que, recordando, reacomodamos en este punto de la fórmula lo que era temperatura inicial, por eso lo estamos escribiendo primero, menos la temperatura final, que no conozco. Ahora, ¿qué sigue? Aquí básicamente se van a hacer varias multiplicaciones. ¿Por qué se va a multiplicar? Bueno, en el primer lado de la ecuación voy a multiplicar 10 por 1 por temperatura final. Después voy a multiplicar 10 por 1 por menos 25. En el otro lado, ¿qué voy a multiplicar? 5 por 0.22 por 150. Y después voy a multiplicar 5 por 0.22 por menos temperatura inicial. Entonces, ¿qué resultados nos da de cada una de esas multiplicaciones? Nos dan los siguientes resultados. En este caso nos quedaría que 10 por 1 por temperatura final nos da 10 temperatura final, es decir, 10 multiplicando a temperatura final. La multiplicación de 10 por 1 por menos 25 nos da menos 250. Eso viene a ser igual a lo que sería 5 por 0.22 por 150 nos da 165. Y después habíamos dicho que vamos a multiplicar 5 por 0.22 por temperatura final. Eso nos da menos 1.1 por temperatura final. Entonces aquí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a agrupar términos semejantes. Agrupando términos semejantes, ¿cómo nos queda? Pues básicamente voy a mandar, para mayor facilidad, lo que tenga de negativo al otro lado de la ecuación para que se vuelva positivo y sea más fácil las operaciones. ¿Cómo nos quedaría esto? Menos 250 lo paso al otro lado de la ecuación, pasaría como más 250. Y menos 1.1 temperatura final
lo paso al otro lado de la ecuación, entonces me quedaría con signo positivo, quedando de esta manera. Como ya agrupé los términos semejantes, ¿qué es lo que sigue? Sumar esos valores. Entonces sumamos estos valores y nos queda de un lado 11.1 temperatura final es igual a la suma de 165 más 250 que nos daba 415. Ahora, ¿qué sigue? Como lo que estoy buscando es temperatura final, esto básicamente hacemos el despeje, nos queda temperatura final es igual a 415 entre 11.1 y nos queda un resultado de 37.39 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos con este segundo ejemplo. Se introduce un bloque de cobre de 200 gramos a 95 grados centígrados en un calorímetro que contiene 600 gramos de agua a 20 grados centígrados. El recipiente del calorímetro está hecho de aluminio, que tiene una masa de 100 gramos y está inicialmente a 20 grados centígrados, igual que el agua. Entonces nos preguntan cuál será la temperatura final de equilibrio térmico del sistema. Datos que puedo conocer. Como conozco las tres sustancias, puedo tener los tres calores específicos. En el caso del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. En el caso del aluminio es 0.22 y en el caso del cobre es 0.093. También me dan los datos de la masa. La masa del agua es de 600 gramos, la del aluminio es de 100 gramos y la del cobre son 200 gramos. También me dan lo que serían las temperaturas iniciales. El agua y el aluminio tienen una temperatura inicial de 20 grados centígrados, mientras que el cobre tiene una temperatura inicial de 95 grados centígrados. Entonces me preguntan, ¿cuál es la temperatura final de todo el sistema? Entonces, todo el sistema se entiende que serían todo lo que está perdiendo y ganando calor dentro del calorímetro, incluyendo el calorímetro. Entonces, hay que determinar quiénes son los que ganan calor y quiénes son los que pierden calor. En este caso, tanto el agua como el aluminio tienen una temperatura inicial de 20 grados centígrados, mientras que el cobre tiene una temperatura inicial de 95 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que como el calor se transfiere del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, significa que van a ganar calor lo que sería el agua y el aluminio, mientras que el cobre va a ser la sustancia que pierde calor. Esto va a ser importante porque de esta manera va a quedar mi ecuación. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Como vamos a calcular el calor para cada sustancia, en este caso para separar el calor que le corresponde al agua con el calor que le corresponde al aluminio, lo separamos con un signo de más. Y ese signo de más nos va a ayudar a entender cuáles son las multiplicaciones. Del otro lado que tenemos el calor perdido por el metal, que en este caso es el cobre. Entonces, sustituyendo los datos me queda de esta manera la ecuación. Entonces, cosas que ya sabemos. Bueno, este signo de más me indica que aquí esta parte de la ecuación se divide en dos partes, que no se van a multiplicar entre ellas, sino que si pudiéramos lo sumaríamos. En este caso vamos a ver que no se va a poder, pero bueno, va a haber casos en donde sí se va a poder sumar al final de realizar las operaciones. Pero bueno, a lo que vamos. En la primera parte sabemos que se va a multiplicar 600 por 1 por temperatura final, después 600 por 1 por menos 20 y así sucesivamente con cada una de estas operaciones, como lo hicimos en el primer ejemplo. Entonces nos queda 600 por 1 por temperatura final nos da 600 por temperatura final. 600 por 1 por menos 20 me da menos 12.000. Anotamos el signo de más para separar la otra parte. Tenemos 100 por 0.22 por temperatura final me da 22 temperatura final. Menos, bueno, sabemos que nos va a dar menos. 100 por 0.22 por menos 20 nos da menos 2200. Del otro lado de la ecuación, 300 por 0.93 por 95 me da 2650.5 y después 300 por 0.93 por menos temperatura final me da menos 27.9 temperatura final. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a agrupar los términos. Agrupando los términos, haciendo los requeridos despejes, sabemos que aquí menos 27.9 temperatura final lo pasamos al otro lado, pasa sumando
y aquí los que estaban en negativos los pasamos al otro lado, pasan sumando también. Entonces podemos hacer ambas sumas en los dos lados de la ecuación. Nos queda ahora 649.9 temperatura final es igual a 16.850.5. Y ahora aquí una operación que ya conocemos. Hacemos el despeje para que solamente nos quede temperatura final, y nos queda temperatura final es igual a 16.850.5 entre 649.9, dándonos como resultado final 25.93 grados centígrados. Ahora bien, ¿qué pasaría si lo que estoy buscando no es una temperatura, sino un calor específico? Vamos con este problema. Un bloque metálico de 300 gramos se calienta hasta 120 grados centígrados y luego se introduce en un calorímetro que contiene 500 gramos de agua a 25 grados centígrados. La temperatura final del sistema es de 30 grados centígrados. El recipiente del calorímetro es de aluminio, el cual tiene una masa de 150 gramos y se encuentra a la misma temperatura que el agua. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el calor específico del metal? Entonces, datos que conocemos. Conocemos el calor específico tanto del agua como del aluminio, porque sabemos qué materiales son. Conocemos la masa del agua, del aluminio y del metal. Conocemos la temperatura inicial de cada sustancia y conocemos la temperatura final porque es la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Lo que sería el calor específico. Entonces, aquí vamos a determinar quién gana y quién pierde el calor. Aquí es un poquito más fácil porque vemos que el metal, su temperatura inicial es mayor que su temperatura final. Entonces, por ende, es el que va a perder calor, mientras que el agua y el aluminio son los que van a ganar calor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El acomodo que ya tenemos, ya conocemos de las sustancias, pero lo único que va a cambiar es que ahora lo que yo desconozco es el calor específico del metal desconocido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como conozco tanto temperatura inicial como temperatura final de casi todas las operaciones, ahora sí puedo hacer esa resta. Entonces, inicio haciendo las restas. Posteriormente que ya hice las restas, ahora aplico la fórmula de calor sensible. Entonces ahí hago los cálculos correspondientes, multiplico 500 por 1 por 5, más lo que sería 150 por 0.22 por 5, y eso es igual a 300 por calor específico por 90. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que en la parte de calor ganado, hemos calculado lo que serían las calorías, mientras que en la parte de calor perdido nos queda este resultado, 300 por 90, 27.000, que multiplica a calor específico. Ahora, ¿qué sigue? Sumamos las 2.500 calorías más 165 calorías que me salió del resultado de estas multiplicaciones del lado de calor ganado, y eso lo voy a pasar, eso me da un resultado de 2.665 calorías. Bueno, voy a despejar para que me quede calor específico, así que 27.000 gramos por grado centígrado va a pasar al otro lado de la ecuación, va a pasar dividiendo, hago la división y resulta que calor específico es igual a 0.0987 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Se podría hacer una operación similar para tratar de determinar una masa? Así es. ¿Se podría hacer una operación similar para tratar de conocer a algunos de las temperaturas iniciales? También se podría hacer, pero eso ya sería tema para algún otro video que a lo mejor hago dentro de un año. Nos vemos.